conocéis, yo soy Esther Zamora, soy médico adjunta también de la unidad de oncología. Voy a hacer el relevo de la doctora Sanz, de Lucía, durante su baja maternal. Y ya presento yo hoy, porque justo Lucía está afónica, pobre, no tiene voz y no le vamos a hacer forzar más, ¿vale? Entonces, la sesión de hoy está enfocada a la radiología, las técnicas de radiología en cáncer de mama. Nuestra ponente es la jefa de la unidad de radiología de aquí, de mama. Lleva en este hospital 6 años y también estuvo trabajando previamente en el Hospital del Mar. Y ella os va, bueno, pues a explicar un poquito, ¿no?, cuáles son las técnicas que se utilizan, qué clasificaciones también utilizamos para saber cuáles son, ¿no?, las lesiones que parecen que puedan ser sospechosas de malignidad y cuáles no. Y sin más, os dejo con ella, que es la doctora Ana María Rodríguez Arana, ¿vale? Que vaya muy bien. Gracias, Esther. Bueno, bienvenidas a todas. Seguramente muchas de todas sois pacientes, ¿sí? Pues muchas de vosotras habéis pasado por el hospital, todas del hospital Vallebrón o también de otros hospitales Vallebrón. Bueno, pues esto os sonará, ¿no? Os traerá recuerdos, espero que buenos, desde el punto de vista de radiología, por supuesto. Como dijo Esther, yo llevo 6 años aquí de jefa de radiología de la mujer. Es un concepto novedoso. Vallebrón apostó con mi jefatura en el año 2019 por crear un servicio de radiología de la mujer. Es decir, que integramos el diagnóstico de patología mamaria con el diagnóstico de patología ginecológica, ¿vale? Y eso es un concepto que es muy innovador en el sentido que estamos juntando dos secciones diferentes, lo que es radiología de mama y radiología ginecológica. Estamos asumiendo el diagnóstico, seguimiento y en algunos casos tratamiento de pacientes que sufren patología tumoral, tanto en la mama como en el útero, los ovarios, las trompas. Es decir, que tener la posibilidad de tener a las mujeres como centro, ¿no?, de nuestro trabajo es algo que es un concepto basado en la paciente, ¿vale? Esto fue realmente un reto desde el punto de vista de gestión y de recursos, porque fue crear una unidad de radiología de la mujer donde vosotras os sintieseis recogidas, pero que para el hospital, para los profesionales y para también la inversión, pues era un reto, ¿no?, de lograr modificar todo lo que era asumir la patología tumoral mamaria y ginecológica. Creo que ha sido un recorrido difícil, pero que ha sido exitoso. Y si alguna de vosotras conoce o ha pasado por lo que es la unidad de alto riesgo y prevención de cáncer, sabrá que muchas mujeres sufren tumores en la mama y tumores en el ovario, por ejemplo, y que muchas pacientes que son llevadas en ginecología por trastornos ginecológicos las vemos nosotros también dentro de un programa de cribado oportunístico. Entonces, apostamos por eso, ha salido bien y todo en beneficio de vosotras, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en el cáncer de mama, que es lo que nos compete, y yo les quiero simplemente guiar, ¿no?, por lo que sería, lo que a nosotros nos significa hacer diagnóstico, seguimiento y en algunas ocasiones tratamiento de cáncer de mama. Hay algunas diapositivas en inglés, no os asustéis, yo voy contando lo que está en las diapositivas. Este es un resumen de lo que vamos a hablar. Nosotros en radiología y en general en todo lo que son procesos de diagnóstico seguimos unas guías, ¿no?, unos protocolos, esto a vosotras os suena. Y en radiología específicamente nuestras guías están basadas en los síntomas. Entonces, nosotros recibimos pacientes del programa de detección precoz de cáncer, pacientes que vienen remitidas de otros hospitales o de prácticas privadas con un diagnóstico hecho, pacientes que vienen de nuestro mismo hospital porque buscando otras lesiones en una imagen aparece algo relacionado con la mama. Es decir, que nosotros recibimos pacientes desde muchos destinos, por decirlo de alguna forma. Todas convergen en unos síntomas guías que vosotros los conocéis, que los ejemplifican, por ejemplo, y os sonará con los limones, ¿no? Si usted ve un limón arrugado, si usted ve un limón con la punta retraída, si ve una herida en el limón, todo esto es lo que gráficamente a los médicos del ambulatorio, a los ginecólogos del ambulatorio, a los médicos de las prácticas privadas les sirve como signos guía. Y esos signos guía generan una sospecha diagnóstica y a partir de esa sospecha diagnóstica, los clínicos
nos envían las pacientes para saber si esa sospecha realmente termina en un proceso tumoral o no. Entonces, hay guías americanas, hay guías europeas, las guías son específicas para contextos, es decir, pueden ser para un cáncer local, para un cáncer avanzado, para una paciente sana, que es lo que conocemos como detección precoz, cribado, screening, y las guías están hechas para que nosotros apliquemos la técnica correcta en el momento correcto a la paciente correcta, ¿vale? Y eso se llama medicina basada en la evidencia, medicina de precisión, medicina personalizada. Eso solamente es posible con un equipo multidisciplinar y con muchos recursos técnicos, humanos, de gestión, de administración, y las sociedades científicas, ya sea de oncología, de radiología, de anestesia, de cirugía, son las encargadas de crear esas guías y asegurar que esas guías se apliquen de la mejor forma para el beneficio de las pacientes. En el área concreta de radiología, para que, y lo repito, se haga la prueba correcta en el momento correcto a la paciente correcta, ¿vale? Y uno de los protocolos que me interesa destacar es este, el de la sospecha de cáncer de mama. Cuando una paciente viene al hospital con una identificación especial, no nos gustan las etiquetas y cada vez queremos quitarlas, pero aquí sí que ponemos una etiqueta que es el circuito diagnóstico rápido. Nos interesa que las pacientes que vengan de donde vengan, hayan sido identificadas como un caso sospechoso, vayan por la vía directa. Es decir, que no den vueltas en el hospital, que no vengan 5 veces al hospital, que vengan una sola vez y que nosotros, dentro de un equipo multidisciplinar y con una multimodalidad, eso quiere decir varias pruebas, seamos capaces de diagnosticar el cáncer, estadificarlo y hacer una propuesta de tratamiento en menos de 28 días, ¿vale? Y eso es un criterio de calidad que el Instituto Catalán de la Salud nos exige y también nos premia, ¿vale? Cuando nosotros organizamos nuestro hospital y nuestros recursos de forma que podamos ser capaces de darle un diagnóstico y un plan de tratamiento a una paciente en menos de 28 días, eso se merece un premio, ¿vale? Y esto es para el beneficio vuestro, porque yo, si fuese paciente, no me gustaría venir al hospital 50 veces, 3 meses para poder iniciar un tratamiento, ¿vale? Estoy yéndome a los extremos, pero son extremos que no son ridículos, porque aquí en el Hospital Vall d'Hebron llevamos muchos proyectos europeos y yo sé cómo funcionan los circuitos rápidos en otros países europeos y no es extraño, por ejemplo, que en Inglaterra tarden 2 meses, incluso 3, en empezar un tratamiento oncológico, ¿vale? Entonces, yo creo que Vall d'Hebron ha invertido muchísimo en que el circuito diagnóstico rápido, también se llama One Stop Clinic, también se llama acto único, funcione y sea en beneficio vuestro, ¿vale? Entonces aquí os ejemplifico, no tengo puntero, ¿no? Lo que sería una sospecha de cáncer de mama. Lo primero que hacemos, y esto ya lo habéis vivido vosotras, es una mamografía, una ecografía mamaria, una ecografía axilar, y de acuerdo a un patrón radiológico, que puede ser una masa, puede ser una imagen estrellada, puede ser una simetría, pueden ser microcalcificaciones, hacemos un procedimiento intervencionista dependiendo de la característica de la lesión, que puede ser una biopsia asistida por vacío guiada por esterotaxia, que es en la mamografía, o una biopsia con aguja gruesa por ecografía, puede ser una punción con una aguja fina axilar, dependiendo de los diferentes hallazgos, y eso nos va a llevar a un diagnóstico de cáncer de mama que después vamos a completar, esto ya sería en la segunda semana, todo esto ocurre en un día, ¿vale? En el día del circuito de diagnóstico rápido. Luego hacemos un diagnóstico, la paciente es explicada el resultado de todo este proceso, visitada en la unidad de patología mamaria por un radiólogo que está dedicado única y exclusivamente a ver los casos sospechosos, en conjunto con un cirujano oncológico o ginecólogo oncológico que está dedicado única y exclusivamente a ver los casos de urgencias. Entonces, una vez que vemos la señora, explicamos el caso, la programamos para la siguiente semana para hacer una resonancia de estadificación loco-regional,
no a todas las mujeres, a las que lo necesitan. La frase de hoy es la prueba correcta, en el momento correcto, a la paciente correcta, y si es necesario luego hacemos exploraciones complementarias. Este proceso que veis aquí tiene que durar máximo 2 semanas, porque en la tercera semana la paciente va al comité multidisciplinar y en la cuarta semana se inicia el tratamiento, o quirúrgico o oncológico. En la punción PAC coagulada con la aguja, ¿hay posibilidades de poner anestesia local para que esa punción, extracción y de anclaje de la situación del tumor no sea tan dolorosa? Porque yo la recuerdo como muy dolorosa. ¿Cuándo fue tu proceso diagnóstico? ¿En qué año? Y es 2018. Yo llegué aquí en el 2019. Ya. Con eso respondo todo. No hay más respuestas. Desde el año 2019, que es cuando yo puedo hablar, siempre se utiliza anestesia local. Toda la que haga falta. Obviamente seguimos un protocolo y unas guías y tenemos unos límites, o sea, no podemos utilizar la anestesia como si fueran chupa chups, ¿no? Hay una dosis máxima, hay unas características clínicas del paciente que en algunas situaciones nos limita el uso de anestesia por problemas cardíacos, reacciones alérgicas, etcétera, pero siempre los procedimientos intervencionistas se hacen con anestesia local. Es la misma anestesia que se utiliza en los procedimientos de odontología, mepivacaína o lidocaína, y en los casos en que son procedimientos más largos o más agresivos, cuando digo agresivos no es que sean peores, simplemente que necesitamos coger más muestra, utilizar agujas más gruesas, o la técnica de guía es más difícil, podemos utilizar refuerzos de anestesia. Pero os garantizo que desde el año 2019 y seguramente antes también se utiliza anestesia local. Hay algunos procedimientos muy rápidos, por ejemplo, la aspiración de un quiste o la punción o la colocación de un clip, que son una punción única. Y en algunas circunstancias, si el radiólogo lo decide y la paciente está tranquila, lo pueden acordar. Señora, mire, voy a ponerle una agujita muy fina que es menos que una analítica. Si la tengo que pinchar serían 2 veces. Probamos sin anestesia, si la señora está tranquila, controla bien su ansiedad y el dolor es algo que a ella no le aterra ni las agujas, en algunas ocasiones se puede hacer un procedimiento muy sencillo sin anestesia local, pero es excepcional. Entonces, ahí hablábamos de las guías, ¿no? Cada una de las pruebas que nosotros hacemos viene de una decisión que se toma siguiendo todos estos protocolos diagnósticos. Entonces, cuando nosotros hacemos una punción o una biopsia, una ecografía o una resonancia, es porque detrás, ¿no? Hay toda una evidencia científica que nos está diciendo que en las pacientes de esas características lo mejor es seguir ese camino, ¿vale? Cada vez la medicina funciona más de forma personalizada, es decir, que se sigue la receta, pero siempre hay la posibilidad de hacer algo específico para la paciente concreta, ¿vale? Entonces, esto es el siguiente punto importante. Los radiólogos, pues somos rarillos, la verdad, hablamos otro idioma. Ese idioma se llama BIRATS, en inglés BIRATS. Ese idioma es un idioma que se ha construido para que las exploraciones radiológicas se informen de una manera organizada y de una manera sistematizada, es decir, que siempre se haga lo mismo, para que el resultado sea óptimo, medible, clasificable, reproducible. Es decir, que haya la mínima cantidad la mínima cantidad de errores, porque todo va a estar en ese proceso que nos guía ese lenguaje que se llama BIRATS. Entonces, el BIRATS, cuando vosotros veis en el reporte, pone nódulo benigno BIRATS 1, o nódulo benigno BIRATS 2, o hallazgo benigno BIRATS 3, o probablemente benigno. Entonces, ese lenguaje que parece incomprensible para una persona que no está entrenada, pues es un lenguaje que nos permite comunicarnos entre los diferentes actores de este proceso multidisciplinar. Cuando yo a la doctora Esther le digo, oye, es un BIRAT 5, ella ya sabe que yo le estoy diciendo, hay un cáncer, o es muy probable que haya un cáncer. Pero esto es solamente una impresión diagnóstica y un sistema de lenguaje. Entonces, cuando a mí las señoras a veces me dicen, no, es que me han dicho que tengo un BIRAT 3, pues ese BIRAT 3 puede sonar muy mal, pero es
un lenguaje y detrás, ¿no? Hay un proceso diagnóstico que no es estático, que va a ir evolucionando, ¿vale? Lo digo porque a veces el señor Google engaña. Entonces, cuando ves un BIRAT 5 y dices, oh, sospechoso de malignidad, tengo un cáncer. No, eso es una clasificación que nosotros utilizamos para que el lenguaje lo podamos compartir y no haya errores, ¿vale? Este sistema lo que nos permite es hacer informes estandarizados con esta estructura. Primero hay una indicación de una prueba, luego vemos si la mama es densa, no es densa, es grasa, es heterogénea grasa, hay una clasificación de 4, A, B, C y D. También veréis, uy, densidad mamaria C, no, densidad mamaria C quiere decir que tienes una mama heterogénea densa. Y eso detrás tiene un contenido que es una mama más difícil de evaluar, punto pelota. Cuando yo digo eso, mi interlocutor, ya sea un oncólogo, un cirujano, un radioterapeuta, una enfermera, un administrativo, sabe que esta señora tiene una probabilidad X de que esto sea mal. Entonces, este lenguaje es simplemente una forma de ordenar la actividad radiológica, ¿vale? Y de producir una respuesta, una impresión diagnóstica y dar una recomendación, ¿vale? Y también ese sistema de clasificación nos permite, como os decía, predecir el grado de malignidad de una lesión. Si vemos una lesión 4A, pues la posibilidad de que sea maligna está entre un 2 y un 10%, y así respectivamente. Con lo cual, cuando ponemos esa clasificación, estamos poniendo alarmas, ¿no? Cuanto más mala sea la clasificación, pues más rápido todos los de la unidad multidisciplinar sabremos que tendremos que apurarnos y ir con cuidado porque puede ser un cáncer. Cada una de las pruebas radiológicas que hacemos se evalúa mediante este sistema de reporte. Y aquí es solamente la tabla para ejemplificar cómo informamos un ultrasonido, una resonancia o una mamografía. Nosotros, todo eso que veis ahí son casillitas que vamos llenando, ya sea en un reporte o en nuestro proceso, en nuestro pensamiento, para decidir si esa lesión que vemos en una ecografía o en una mamografía o en una resonancia es sospechosa o no. Hay unos descriptores, hay unos hallazgos asociados y con la suma de todos esos parámetros nosotros ponemos la clasificación BIRAT y decimos al resto de profesionales la posibilidad de que esa lesión sea cáncer. Entonces, este es un ejemplo, es una mamografía, es un BIRAT 0, eso quiere decir que hay que hacer estudios complementarios para llegar a una conclusión, y lo que vemos es que aquí se ve una imagen fea. No voy a entrar en detalles, simplemente es una imagen que nos genera sospecha. ¿Por qué es un BIRAT 0? Porque necesitamos estudiarla mejor, hacer una ecografía, que aquí la veis, y finalmente correlacionar esos hallazgos para saber si eso era algo o no era algo. Otro ejemplo, una mamografía, que luego hacemos una ecografía para concluir que el nódulo es de características benignas. Esto se me ha enloquecido. Ahora, o esta lesión que hacemos una mamografía, la detectamos aquí abajo, hacemos una ecografía, nos parece sospechosa, la biopsiamos y finalmente es un cáncer. Otro ejemplo, una mamografía con hallazgos sospechosos, en este caso tiene un engrosamiento cutáneo, un edema, la ecografía nos confirma eso y es una lesión BIRAT 5 muy sospechosa, ¿vale? También la ecografía axilar, ¿no? Dentro del proceso de cáncer de mama hay como dos apartados, la mama y la axila, y luego el resto del cuerpo, loco, regional, ¿vale? Siempre hablamos de una estadificación loco, regional. Entonces, regional incluimos los ganglios axilares, los ganglios infra y supraclaviculares, los ganglios láteros cervicales y luego las metástasis sistémicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema linfático, que es por donde se cuelan las células tumorales, para nosotros funciona de una manera estratificada. Viene de la mama, se va al primer ganglio, que todas conocéis como ganglio centinela, y de ahí empieza a invadir, ¿no?, el resto de territorios o irse por el torrente sanguíneo a hacer siembras en otras partes del cuerpo. Entonces, lo interesante es que todas estas características ecográficas, en la imagen inferior, por ejemplo, estamos utilizando el Doppler, que lo que nos muestra son las arterias y las venas de los diferentes órganos. Cuando hay un cáncer hay más necesidad de vascularización
hay nuevos vasos, neoangiogénesis, y eso lo detectamos con el Doppler en la ecografía. Pero muy importante, ya he mencionado la palabra multimodalidad, ¿vale? Entonces no vale decir, ¡ay, no, yo no me quiero hacer la mamografía porque me duele mucho, yo solo la ecografía! No, eso no es una decisión que nosotros tomemos de forma arbitraria o porque nos duela más o nos duela menos. Seguimos unos protocolos, una evidencia científica y unas recomendaciones o guías clínicas. Cuando hablamos de multimodalidad, quiere decir que a algunas pacientes les haremos unas pruebas, a otras, algunas todas, pero lo interesante y lo importante es que los radiólogos de mama funcionamos de una forma diferente a los otros especialistas, y es que vemos todas las pruebas en conjunto para sacar una conclusión única, ¿vale? Porque utilizamos las ventajas de cada una de las pruebas, las mezclamos y obtenemos el mejor resultado para dar la mejor respuesta a la paciente. Y luego, cuando hemos hecho ya ese diagnóstico, hemos dado una clasificación BIRAT, pues tenemos que confirmarla, y eso es muy importante. Impresión diagnóstica. No quiere decir que eso sea la respuesta definitiva. Es lo que las pruebas radiológicas nos han demostrado. Y luego hay que confirmarlo con tejido, con células, con biopsia, ¿vale? Y eso es la parte que, ¿no? O sea, es lo difícil, es lo que me habéis dicho, ¿no? Anestesia, por favor. Por supuesto, el intervencionismo se tiene que hacer cuando se tiene que hacer y se tiene que llegar hasta el final. Es decir, que a algunas os habrá pasado que empezamos con la técnica menos agresiva, que es una punción con aguja fina, pero resulta que el patólogo, que es el que interpreta esas células o ese tejido puesto en las laminillas y visto en el microscopio, no tiene suficiente material y no puede dar una respuesta. Entonces, tenemos que hacer un segundo procedimiento diagnóstico, escalar, es decir, a ir a algo más complejo, más agresivo, hacer una biopsia con aguja gruesa. ¿Qué no es suficiente? Escalar, más complejidad, más agresividad, biopsia asistida por vacío. El patólogo no lo ve claro, no es suficiente. Pues a lo mejor al final la señora tiene que ir al quirófano y le tienen que quitar un trocito. O nosotros en radiología, con un aparato especial, quitar toda la lesión para que se pueda hacer un diagnóstico, ¿vale? El intervencionismo es así, va de menos a más. Y las pruebas radiológicas también van de menos a más. Y los radiólogos somos los que tenemos que garantizar que se llegue hasta el final y no quedarnos con dudas, ¿vale? También ponemos clips, los famosos clips, arpones, que tú los mencionabas. Cada vez salen más arpones porque cada vez queremos hacerlo mejor. Entonces, a lo mejor tenemos 10 clases diferentes de clips o marcadores, porque a la señora A no le vamos a poner el mismo que a la señora B, porque la lesión de la señora A, el tumor de la señora A es diferente al tumor de la señora B. Y la resonancia magnética, que es como, wow, yo quiero que me hagan una resonancia. La resonancia magnética es muy buena porque utiliza contraste, igual que la mamografía con contraste, pero tiene sus indicaciones. Entonces no podemos hacer resonancias magnéticas por mucho que sea la mejor prueba a toda la población porque no está indicada, ¿vale? Entonces la resonancia magnética tiene unas indicaciones muy concretas que están en esas guías y en esas recomendaciones internacionales. Cada hospital, teniendo los recursos que tiene, crea sus protocolos internos, y nosotros aquí discutimos con los oncólogos y con los cirujanos en el comité multidisciplinar muchas veces cuando sí y cuando no, ¿vale? Entonces esto es algo que cuando a vosotras os llega parece que, uy, pues a la vecina le hicieron resonancia y a mí no. Pues es que a la vecina le tocaba y a ti no, ¿vale? Nada es fortuito. Y luego, todo esto, como os decía, las diferentes sociedades científicas, la europea de oncología, la americana de oncología, la europea de radiología, la europea. Cantidad de científicos y de profesionales se reúnen en reuniones de ciencia para pensar y producir estas guías. Entonces, todo es medicina basada en la evidencia. La resonancia magnética, igual que las otras pruebas, también se informa con el famoso BIRAT y es la prueba Princess, por decirlo de alguna manera, porque como os enseño aquí, se hacen muchas secuencias, es decir, se envían, se adquieren diferentes características de imagen para poder nosotros los radiólogos con todas esas imágenes decidir si una lesión es sólida, es quística, es cáncer, es sospechosa, es benigna, es un hallazgo normal, ¿vale? Es una prueba más
completa, más robusta, y aparte utiliza contraste endovenoso, ¿vale? Entonces, aquí no me voy a extender porque son imágenes que os quería enseñar de todo lo que nosotros tenemos que clasificar para llegar a un diagnóstico. Encima, las pruebas que son funcionales, y ese es otro concepto que me interesa que entendáis. Hay pruebas morfológicas en las que no vemos funcionalidad porque no utilizamos contraste, como la ecografía, la mamografía, y pruebas funcionales en las que vemos funcionalidad, es decir, utilizamos contraste para ver cómo se comporta en relación al flujo sanguíneo, ¿vale? Y en la resonancia es muy importante eso, y hacemos todas estas curvas que veis aquí para poder deciros si la lesión es benigna o maligna. Esta imagen la ponía o la puse en su momento porque todo esto es el Sloan Kettering en Nueva York, que es donde yo me formé en mama, y es el centro donde más cáncer se trata en todo el mundo. Aquí, para que os hagáis una idea, tratamos alrededor de 700, 800 cánceres. En el Sloan Kettering tratan 3.000 al año, ¿vale? 3.000. Entonces, aprender de esta gente es interesante, y ellos tienen muy claro lo que es un protocolo, un circuito, y lo que se hace y no se hace, ¿vale? Y eso es lo que hay que seguir. ¿Vallebron empieza a utilizar la inteligencia artificial para aliviar vuestro trabajo? Muy buena pregunta. Os pongo este vídeo, a ver si va el vídeo mientras os contesto. Esto es una tomosíntesis, ¿vale? ¿Y por qué me sirve de ejemplo? Porque fijaros la diferencia de este vídeo de lo que es una mamografía normal a lo que es una tomosíntesis, ¿vale? Una tomosíntesis es una mejora de la mamografía en la cual, en lugar de hacer una sola adquisición, el tubo se va moviendo y va adquiriendo muchas imágenes. Y después, el postprocesado, con herramientas avanzadas y en algunos casos con inteligencia artificial, nos ayuda a hacer el diagnóstico. Entonces, Vallebron está utilizando inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial al día de hoy son pocas las herramientas que están ya en el mercado. Es decir, que cuando hablamos de inteligencia artificial en términos reales, la aplicación en la práctica clínica habitual todavía es muy precoz. Entonces, ¿por qué digo sí? Pues porque Vallebron es un hospital muy grande y aquí hacemos investigación. Entonces, estamos utilizando inteligencia artificial dentro del contexto de investigación, y estamos utilizándolo en concreto para ver si funciona en la interpretación de mamografías, en el programa de detección precoz, para descargar un poco la carga de trabajo de los radiólogos. Y me encanta que me hagas ese comentario porque me lo haces en positivo, ¿vale? Sí. O sea, la inteligencia artificial no va a cometer errores porque es mucho más perfecta que el ojo humano. Lo que pasa es que la tenemos que aplicar en el contexto correcto, y tenemos que ser los radiólogos, oncólogos, cirujanos los que decidamos dónde nos ayuda y dónde no nos ayuda. Y ahí hay que poner las manos para que las grandes compañías no nos invadan, ¿no?, con toda esta tecnología, porque la tecnología va a una velocidad diferente a la que va la ciencia. La tecnología va más rápido. Para que la tecnología se aplique en el contexto clínico, tienen que pasar años, ¿vale? Entonces, todo lo que hay es dentro de ensayos clínicos, y en el resto de España lo mismo, ¿vale? Inteligencia artificial al día de hoy en imagen mamaria, solo en contexto clínico, ¿vale? Hay algunos hospitales que la están utilizando para, por ejemplo, dejar de leer mamografías de cribado que la inteligencia artificial interpreta como normales, pero todo dentro de ensayo clínico. Porque diariamente pasan muchas mamografías. ¿Y cuántas radiólogas sois? Esta paciente es una paciente experta. Nosotros aquí en Hospital Vallebron somos 6 radiólogas, mujeres todas, exclusivas, es decir, nuestra dedicación es 100% a la radiología de la mujer, cáncer de mama, cáncer ginecológico. Son 5 radiólogas senior, o sea, con experiencia, y yo que soy la jefe, somos 6. Es verdad que es muy difícil encontrar radiólogos especializados y subespecializados en radiología mamaria, ¿vale? Yo soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama, y yo hago intercambios y busco en el resto de España y en el resto de Europa para poder integrar mi equipo.
Para que os hagáis una idea, ahora yo tengo una radióloga de Italia, una radióloga de Zaragoza, una radióloga de Salamanca, una radióloga de Menorca, no, perdón, de Mallorca, y yo. Y viene una italiana. O sea que imaginaros, de catalana a catalana hay una. El resto todas hemos venido de fuera porque obviamente Vallebrón es un hospital que tiene muchísimo recorrido. Todos los que quieran hacer bien su trabajo vienen a Vallebrón. Por eso tenemos tanto renombre a nivel internacional. Pero es verdad que somos tan poquitos que es difícil encontrar subespecialistas. Entonces, una de esas carencias es la que va a suplir la inteligencia artificial. Obviamente esto debería venir, y aquí voy a hacer un poco crítica, del gobierno, o sea, ¿no? Los que planean cuántos especialistas debe haber, deberían haber planeado mejor, ¿no? Y haber dicho, bueno, pues vamos a abrir plazas de MIR para que hayan más radiólogos, vamos a fomentar que hayan radiólogos, pero a lo mejor este problema también lo tienen los oncólogos o los cirujanos. En general, ya sabéis que hay déficit de especialistas en Europa y en el mundo. Es difícil, ¿no? Requiere una gran inversión de tiempo, recursos, etcétera, y la gente, las nuevas generaciones no quieren tanto esfuerzo. Esto es para recordaros que todas las pruebas que nosotros hacemos están dentro de unos límites de radiación cuando utilizamos radiación ionizante. Entonces, todo lo que hacemos está controlado por un servicio entero que se llama radioprotección, que cada mes viene y nos hace un análisis de todo, porque hay detectores de... Fijaros, hoy no lo llevo encima. Hay detectores de radiación en las paredes, en los cuartos, en los corredores, en los especialistas, en los enfermeros, en las administrativas, para que no haya ningún tipo de problema, ¿vale? Eso, darlo por hecho. La radiación, por favor, no es un problema en los servicios de radiología, ni será un problema el que nosotros indiquemos una prueba con radiación, porque hay muchísimos sistemas de alarma para que nunca se haga alguna prueba con radiación que no se tenga que hacer. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Ay, es verdad. ¿Y yo cómo hago? Porque aquí sí me pasa. Perdonar, ¿eh? Ok. Ah, pues el video de la tomosíntesis es muy chulo. Vuelvo, ¿eh? Vuelvo. Venga. Entonces, ¿No por aquí? el video es este. Claro, mío. Es que Ok. Entonces, fijaros, el tubo no está estático, el tubo se va moviendo y lo que se hace es que todas esas se miran como un tajo. ¿Lo veis? Que hay un movimiento. Entonces se suma todo y así como estaba antes es como reportamos nosotros. ¿Vale? Entonces, esta sería nuestra extracción de trabajo, este sería el radiólogo o el técnico, me da igual. Tenemos una pantalla que está conectada a la historia clínica informatizada. Ya sabéis que en Vallebrón todo está digitalizado, por eso es que no os vais con ninguna fotito ni con ninguna radiografía, porque eso es lo peor que podemos hacer. O sea, esas radiografías terminan contaminando el agua que estamos bebiendo y no sirven para nada, porque eso solo lo interpretamos los radiólogos. No lo interpretan los oncólogos, no lo interpretan los cirujanos, entonces no vale la pena que nadie tenga imágenes o placas o fotos, porque eso se tiene que ver en visores específicos que nadie tiene en su casa. Un visor de estos, el mío en concreto, cuesta 20.000 euros, con lo cual no sirve de nada que el ginecólogo o el cirujano lo vea en un CD porque no va a interpretar nada. ¿Qué debemos hacer cuando todavía conservamos esas radiografías anteriores? Traerlas al hospital para que nosotros las reciclemos. Gracias. Gracias. Nosotros, o sea, el mismo hospital tiene un problema para eso, por eso ya no se hace eso, está todo digitalizado. Y fijaros cómo en la tomosíntesis vamos navegando como si fuera un escáner o una resonancia magnética dentro de esas imágenes, ¿vale? De muchas adquisiciones llegamos a una imagen sintetizada, CView, que es lo que interpretamos como una mamografía, pero la imagen es diferente en cada una de las diferentes formas de reconstruir, obtenemos imagen diferente. Esto eran las gráficas que os decía para los límites de radiación, y esto os lo ponía porque me interesa que entendáis el concepto de evidencia científica.
Estos son todos, o no todos, pero algunos de los ensayos clínicos que se han hecho para saber si la tomosíntesis impacta en la capacidad de detección, es decir, si detectamos los mismos cánceres o no, sin tomosíntesis o con tomosíntesis. Y fijaros que siempre detectamos más con el combo, que es la sintetizada, o sea, la imagen reconstruida de la tomosíntesis y la mamografía convencional. Se detecta mucho más, ¿vale? Así es la forma en que nosotros vamos avanzando en las pruebas diagnósticas. Sale una nueva prueba, hacemos muchos trials para ver si nos aporta algo en todo el mundo, en toda Europa, en Estados Unidos, comparamos todos esos resultados de miles y miles de pacientes y decidimos si nos vale la pena adquirir esa nueva técnica o no, si detectamos más cánceres o no. Esto fue el primer equipo de mamografía con contraste. La mamografía con contraste y la tomosíntesis son las dos mamografías mejoradas, son las supermamografías. Y esto yo estaba en Nueva York, en el Sloan Kettering, cuando estaban haciendo el ensayo clínico de la mamografía con contraste, ¿vale? Entonces se le invitaba a las señoras a hacer la mamografía con contraste en lugar de la resonancia y decidir si era una prueba tan buena como la resonancia. Esto os lo traía un poco a colación por el tema del circuito rápido. Aquí en Vallebrón, desde el año 2019, abril del 2019, empezamos a hacer mamografía con contraste dentro del circuito de diagnóstico rápido. Es decir, que a estas mujeres que venían con una sospecha, en lugar de una mamografía convencional, empezamos a hacer una mamografía con contraste porque nos da muchísima más información. Y hemos demostrado que hemos reducido el tiempo del proceso diagnóstico porque esta prueba funcional en el primer día, en el primer momento, ya nos enseña un mapa tumoral, ¿vale? Y estos son uno de los avances en nuestra unidad de cáncer de mama, que utilizamos las mejores técnicas y las últimas innovaciones. Eso nos permite Vallebrón, ¿vale? ¿Por qué digo que eso nos permite Vallebrón? Pues porque la importancia que tiene este hospital hace que la industria se interese, ¿no?, en que sus nuevos desarrollos los tengamos nosotros, y eso en beneficio de las pacientes. Entonces, por ejemplo, muchos de los oncólogos o yo misma somos asesores de las grandes compañías. Yo en concreto soy asesora de 2 compañías grandes porque mi función es decirles, oiga, eso no sirve, eso que sus ingenieros se están imaginando tan fantástico y tan evolucionado, a mí no me va a servir, y si no me sirve a mí, no le sirve a las señoras. Entonces, como asesores, somos responsables de que la tecnología avance en la dirección en que a vosotras os reporte un beneficio. No es ellos quieren que sea un negocio, las compañías quieren vender, nuestra función es que desarrollen y vendan lo que realmente sirve, ¿vale? Y esto me gusta transmitirlo porque es algo que mucha gente no sabe. Entonces, esta es mamografía fantástica con contraste dentro de lo que es el One Stop clínico el acto único, pues va a reemplazar la mamografía convencional, y esto es el circuito de diagnóstico rápido hoy en día en el hospital. Una señora viene con una sospecha de cáncer, viene identificada con una etiqueta de circuito de diagnóstico rápido, y eso hace que vaya, como se explicaba, por la vía directa. La valora la unidad de patología mamaria, el cirujano y el radiólogo se ponen en contacto, comentan el caso, deciden cuál va a ser las mejores pruebas, y se empieza con la mamografía con contraste, la ecografía, las biopsias, y la paciente retorna al cirujano ya con todas las pruebas hechas, el mismo día, la misma mañana. Luego, el cribado es otra cosa, ¿no? Saliendo del entorno de cáncer y de sospecha de cáncer, el diagnóstico precoz o la prevención primaria o la prevención secundaria son conceptos que dependen de la inversión que se haga en prevención. Europa es conocido por sus buenos programas de cribado, programas nacionales, poblacionales. Eso ya no depende del servicio de radiología, depende del Instituto Catalán. Cuando la gente dice, ay, ¿por qué es que yo tengo 40 años y no me hacen la mamografía? Porque en la seguridad social empieza a los 50. Pues yo le digo, mire señora, si por mí fuera, yo se la haría a los 40, porque las guías americanas dicen que empieza a los 40, pero es que las guías europeas dicen que empieza a los 50, y nosotros estamos en Europa. Y entonces todo el presupuesto sanitario se basa en las guías europeas.
Entonces, sí que es verdad, y salió en las noticias, y lo habréis oído, que se estaba tratando de ampliar el cribado desde los 50 a aumentarlo a los 45 y no que no acabe a los 70, sino que acabe a los 75. Y desafortunadamente esto es muchísimos recursos, porque es población. No son las 700 pacientes que van a tener cáncer, son las, en nuestro caso, 16,000 mujeres que están en el programa de cribado. O sea, imaginaros lo que implica hacer una mamografía cada 2 años, informarla, llamar a las sospechosas, hacer todo el circuito de lo que ahora es nuestra población, que son alrededor de unas 16,000 mujeres, ¿vale? Entonces, en contexto de cribado, estamos supeditados a lo que nos diga el Plan Oncológico de Cataluña. Esto es para que veáis lo que es la multimodalidad. Estos serían imágenes de mamografía normal, mamografía con contraste y ecografía, y cómo las diferentes pruebas diagnósticas nos llevan a un diagnóstico anatomopatológico, a tomar una muestra y que el patólogo nos ponga nombres y apellidos a nuestros cánceres, nombres, apellidos y todas las características necesarias para que se dé el tratamiento correcto a la paciente correcta en el momento correcto, ¿vale? Aquí es simplemente para que os veáis, para que os llevéis en el ojo, no para que os quede lo que es multimodalidad. Nosotros empezamos con una mamografía normal, hacemos una mamografía con contraste, luego hacemos una ecografía, si es necesario hacemos una resonancia y valoramos todo el caso de forma multimodal y luego lo exponemos a un comité multidisciplinar. Es decir, que para que cualquiera de vosotras tenga un diagnóstico y empiece un tratamiento, ha pasado por todos estos pasos. Y ya para acabar, lo que os quiero transmitir es que el equipo del Hospital Vallebrón cada día hace esfuerzos para que los tiempos se reduzcan, para que no tengáis espera, para que no tengáis que venir muchas veces al hospital, para que sufráis menos la angustia de la demora, ¿no? De cuándo van a llamarme, de cuándo van a decirme, de cuándo me van a operar, de cuándo van a empezar mi tratamiento oncológico, ¿vale? Y ya solo me queda agradecer a Oncología porque ellos cada vez más cuentan con radiología. Estos son historias antiguas, ¿no? Antes los servicios de radiología estaban divididos por máquinas. Habían unos radiólogos que solo informaban resonancia, otros que solo informaban TAC, otros que solo hacían mamografía, otros que solo hacían ecografía. Y eso también impactaba en los oncólogos o en los cirujanos, ¿no? Porque no podíamos hablar de un caso, sino de una prueba. Hoy en día, la tendencia en radiología y sobre todo en radiología de la mujer, y es mi responsabilidad como jefa de sección, es que vosotras tengáis ese proceso multidisciplinar, multimodal, para que todos los recursos humanos y tecnológicos puedan ofrecer un mejor resultado, ¿vale? Y esa es mi charla. Hoy precisamente he venido de una mamografía. ¿Y cómo te ha ido? Y he consultado con la chica Sí. este vídeo que ha pasado televisión de un tipo de mamografía no aplastante en una camilla hacia abajo, con el pecho colgando, y me ha dicho, no, esto va para largo, claro, no hace daño, es súper ligero para la paciente, pero los resultados se envían a Alemania y tardan 3 meses por lo menos en saber el diagnóstico. Has venido a tu mamografía de cribado, ¿verdad? Bueno, sí, de cribado después de haber padecido... O sea, tu control, quiero decir, vale, sí. Era tu control. Sí. De hecho, a mí se me diagnosticó con un cribado. Pues, o sea, fíjate, tú has vivido las ventajas de, no sé cómo llegar allí. Bueno, sí, lo que hablamos, ¿no? Dentro de la unidad de cáncer de mama, el trabajo multidisciplinar permite que tengamos proyectos de investigación muy potentes. Y este en concreto que tú estás hablando se llama Custom. Y Custom es un proyecto europeo, ¿vale? La Comunidad Económica Europea da becas cada año
a proyectos de investigación en diferentes áreas. Justo, esto que salió en las noticias, es un proyecto que se llama, es una beca que se llama Pathfinder, que son proyectos de riesgo, es decir, que pueden ser totalmente rompedores, puede haber un antes y un después, o pueden ser un fracaso. Entonces, en una de las entrevistas lo dije así, y a la periodista le llamó mucho la atención, un fracaso, y le dije, sí. O sea, un proyecto de estos, para que esto es público, lo puedo decir, este proyecto en concreto nos ha dado una beca de 400.000 euros para que nosotros desarrollemos el ensayo clínico y probemos si esa máquina en la que te pones, funciona o no funciona. Entonces, hay muchos proyectos como este en marcha, no es el único, porque por supuesto que la comunidad científica es simpatética con las pacientes y a nadie le gusta una mamografía, nadie la va a elegir, ¿sabes? Nadie quiere venir al hospital, nadie quiere eso. Pero es la única prueba al día de hoy que reduce la mortalidad en cáncer de mama, está demostrado, la estamos haciendo desde los años 80 y es la única prueba que nos permite un diagnóstico precoz. Pero es verdad que no es la prueba más amigable, ¿no? Friendly, esta palabra que tanto se usa, ¿no? Entonces la tecnología va enfocada a mejorar un poco la, la, el confort del usuario como mujer y del usuario como médico. También la industria piensa en que el técnico no se deje la espalda haciendo la mamografía, que el radiólogo no tenga tantas imágenes y no se deje los ojos viendo, que la inteligencia artificial nos ayude. Entonces, fui muy clara con todos los medios, porque claro, todo lo que es cáncer de mama es como wow, ¿no? Es una bomba en las noticias. Entonces, ese día vinieron, no sé si 10 o 12 televisiones diferentes, y sobre todo les dije, por favor, el mensaje es que esto es un proyecto de investigación. Y más que un proyecto es lo que se llama una prueba piloto. Es decir, es simplemente ver si esta tecnología tiene un futuro o no vale. Si tiene un futuro, seguirán los proyectos de investigación y a lo mejor en 5, 10, 15 años aparece esta nueva técnica y se puede usar en los hospitales. Pero el mensaje claro era que es un piloto, un comienzo de que puede ser fantástica, o sea, puede ser el antes y el después. Esperemos que lo sea y nosotros seguiremos trabajando en eso. Cada vez irá bajando un poco la edad en el cribaje. ¿El protocolo cambia en caso de llevar una prótesis mamaria? No, las prótesis mamarias, o sea, la prueba de diagnóstico precoz tiene que poderse hacer a toda la población. No podemos diferenciar en las que tienen prótesis y no. Entonces la mamografía se puede hacer igual con prótesis o sin prótesis. Y las prótesis no se rompen en la mamografía. Las prótesis se rompen porque son muy viejas y porque ya no aguantan un golpe, una compresión, y habrá algún caso, no digo que no, en que coincida que la prótesis se rompe porque hay una manipulación, pero no es culpa de la mamografía, es culpa que la prótesis tenía 20 años y que ya su cubierta estaba defectuosa. Entonces la respuesta es hacer la mamografía a toda la población sin importar que lleve prótesis, ¿no? Pero la paciente, obviamente, participa de forma voluntaria. Entonces, si alguna mujer no se quiere hacer la mamografía porque le da miedo que sus prótesis no estén bien, es su decisión. Y nosotros, obviamente, respetamos la decisión de la paciente. Pero no pasaría a hacerse un médico. No. El programa de detección precoz solamente indica la mamografía como prueba, no indica otras pruebas. Y esto es algo que se ha discutido a nivel nacional y a nivel catalán, porque obviamente cada vez hay más gente que tiene prótesis y cada vez hay más gente pues, que quiere alternativas, ¿no? Pero desafortunadamente el presupuesto del privado está diseñado para mamografía, no para nada más. La paciente que tiene prótesis y quiere hacer una prueba más específica, pues a lo mejor necesita otro tipo de camino para llegar a esa prueba, ¿no? Acordaos que las prótesis son estéticas, en el caso de que no sean asociadas a una reconstrucción, por supuesto. Si es una paciente que tiene una reconstrucción, ya la seguiremos nosotros dentro del ámbito hospitalario con las pruebas que sean necesarias. Pero si hablamos de población, no. En el caso de reconstrucción, entonces, Hacemos lo que sea necesario.
entiendo que las pruebas de mamografía será más el tema de resonancia. Sí. La población de alto riesgo o de riesgo intermedio, que es esta población o que tiene identificada una mutación, o que tiene una historia familiar, o que tiene una lesión marcadora de riesgo en una biopsia previa, al entrar dentro de una categoría diferente a la población basal, se le realizan pruebas diferentes siguiendo los protocolos. Si es una paciente con una mutación genética, se le harán unas pruebas. Si es una paciente que tiene una lesión de alto riesgo, se le harán otras. Y sí, en la alto riesgo pacientes con mutación, es la resonancia la prueba de seguimiento. Sí. ¿Es con una vez anual? El protocolo que de hecho se actualizó el año pasado y la doctora Judith Balmaña, a lo mejor alguna de vosotros la conoce, es autora de las nuevas guías clínicas de pacientes con riesgo alto o con enfermedad hereditaria. Se confirma que es la resonancia magnética anual la prueba indicada para estos pacientes. La mamografía la hacemos cuando toca y en algunos pacientes se hace intermedia, o sea, resonancia a los 6 meses, mamografía a los 6 meses, ya hace resonancia, o se hace cada, dependiendo de cada caso. De los 6 meses fue previo cuando supe que tenía el tema de la mutación. Luego nació, ¿no? Salió el cáncer, puede estar bien, al final salió. Yo no lo llevo aquí, estoy en cáncer, y bueno, si hago la resonancia. Sale una de las dudas también a observar piel y pecho, se podría hacer como intermedio alguna ecografía o... Es muy interesante lo que acabas de sacar y muy complejo, porque lo que las guías actuales dicen, las actualizaciones, y hablo en concreto de la que se actualizó el año pasado, dice que después de la cirugía profiláctica, es decir, de la mastectomía profiláctica, en tu caso una fue terapéutica y la otra fue profiláctica, se tiene que hacer una resonancia magnética para determinar la cantidad de tejido residual. Acordaros, si esto, cuando se hayan sufrido una mastectomía, pues lo han explicado, que se sabe que hay un 20% de tejido residual. Y ese 20% lo tenemos que cuantificar e identificar con una resonancia magnética y luego decir qué prueba va a requerir de seguimiento. Puede ser que una paciente que haya tenido una mastectomía profiláctica requiera continuar con el control por resonancia, porque era una paciente que tenía mucho tejido y que tiene tejido residual. O puede ser que en la resonancia postquirúrgica no veamos nada y continuemos con controles clínicos o con ecografía, dependiendo de lo que el oncólogo y el cirujano recomiendan. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo os agradezco. Hay caras que conozco. Yo pertenezco también a la comisión, ahora no me acuerdo cómo es, la comisión fija de, ¿cómo se llama? La comisión. Las reglas que nos reunimos con bueno, eso es una comisión que está creada por el hospital para que tengamos una interrelación con las sociedades de pacientes. Sí, pero exacto, es la comisión fija de diagnóstico por imagen, y eso el hospital lo ha creado para que miembros de radiología, miembros de las comunidades, de las asociaciones de pacientes y el hospital tengan un escenario y podamos compartir como esto. Esto es una iniciativa del Departamento de Oncología, pero hay otras y Andavante está en todas ellas, por supuesto, y yo os agradezco, os animo a que tengáis una vida activa dentro del hospital, porque nosotros necesitamos vuestro feedback, vuestra opinión, entender que la información hoy en día es disponible, pero no toda es veraz. Entonces, cuando salen estas noticias de, ya me envió al privado, nosotros empezamos a recibir llamadas, miles de, yo quiero ver. No, la información hay que filtrarla, la información hay que entenderla, hay que procesarla y, por favor, dudas, sugerencias, recomendaciones, inquietudes, acordados que hay un servicio de atención al paciente y que hay, ¿cómo se llaman? Las búsquedas de reclamaciones. Entonces, utilizar estos recursos porque esto está para vosotros. Quede claro, la edad de cribado es de 50 a 67 o 70? 69, 70 en realidad, porque se amplía hasta los 79 al final. Esto es el cribado. ¿Y el control para los que hayamos padecido? Se hace, o sea, el control lo determina el médico que os sigue, o el oncólogo o el cirujano.
Y Valle Hebrón es muy puntero en eso porque nosotros clasificamos el riesgo de las señoras, dependiendo del tumor, dependiendo de la cirugía, dependiendo de si recibieron o no tratamiento quirúrgico, quimioterapia. Y hacemos un plan de seguimiento que puede ser en el hospital hasta el tercer año o puede ser en el ambulatorio, ¿vale? Y esto tenéis que confiar en vuestros oncólogos, porque esto ha requerido muchísimo trabajo. Hemos tenido muchas reuniones con la primaria y hacemos asesoramiento de la primaria desde el hospital para que el seguimiento vuestro se traslade al CAPO. Y yo sé que todas queréis venir al hospital y todas queréis seguir viendo al oncólogo y al cirujano y al radiólogo, porque el doctor me quiere, me cuida. El doctor del ambulatorio también nos va a querer y os va a cuidar. Y nosotros vamos a estar controlando que esto se haga bien. Pero entender que en un hospital como este, los recursos, sobre todo humanos, ya lo hablamos, son limitados. Y entonces hay que aprovecharlos en el momento que se necesita, que es durante el proceso de diagnóstico y tratamiento. Cuando ya estáis curadas, vuestro cabecera o vuestro ginecólogo os puede controlar. Si hay alguna cosa que no esté clara, siempre estamos nosotros detrás. ¿Vale? Y esa no es las cosas. Me voy, que tengo señoras esperando. A vosotras, un aplauso para todos. Ay, las señoras van a estar, vamos, más contentas para que vuelvan. Les voy a decir que estaba como... Gracias. Antes de que todo el mundo se vaya, bueno, y esto es más, pero hay un taller nuevo que se ha asociado y que se pasará la información que se la acabamos de dar a Luisa, que afecta más a la gente que a lo mejor conozcáis, que esté en una fase inicial y que tenga que empezar un tratamiento oncológico, que lo haya empezado hace muy poco con quimioterapia, porque vamos a hacer un taller de cómo colocar pañuelos y cosas útiles que va a ser o sea, va a ser cerrado, no se va a grabar, para que haya intimidad y que todo el mundo se encuentre cómodo, pero que eso, si conocéis a alguien que le pueda interesar, será el jueves de la semana que viene, será el día 13. A las 11 aquí también. Sí, traeremos nosotros los pañuelos y vendrá una persona pues, que sabe colocarlos muy bien, que dará estrategias, ¿no? Que al final es algo que también uno a veces cuando se encuentra en la situación, pues a veces no lo hace porque no sabe colocarlo, no se siente cómoda haciéndolo, pues que si conocéis a alguien que le pueda interesar, nosotros difundiremos, pero que es un taller que se ha añadido a posteriori y que por tanto no está en la planificación inicial que os dimos a principio, bueno, en octubre o septiembre del año pasado. ¿Vale? Y ya está. Que vaya muy bien, que tengáis buen día. Gracias. Yo lo enviaré. Quedan dos. El español de la guía 27 de la actividad física. La última está. Muy bien. Muchas gracias. Claro.